En una pequeña cafetería cerca del campus universitario, el ambiente estaba impregnado con el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones estudiantiles. Luisa, una estudiante universitaria de rostro afable y ojos llenos de esperanza, estaba sentada en una esquina, nerviosa y con el corazón acelerado. En sus manos temblorosas sostenía un pequeño sobre blanco. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de superación y redención. Si te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido conmovedor y lleno de enseñanzas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Alejandro, un joven de porte elegante y aire de superioridad, entró en la cafetería con paso decidido. Era conocido por su riqueza y arrogancia, rasgos que lo destacaban entre los estudiantes. Se acercó a la mesa de Luisa, quien lo recibió con una tímida sonrisa y un brillo de esperanza en sus ojos. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Luisa, con voz temblorosa. Alejandro se sentó frente a ella, cruzando los brazos con impaciencia. ¿Qué es tan urgente, Luisa?, preguntó, con una ceja levantada. Luisa respiró hondo y abrió el sobre, sacando un papel doblado. Lo colocó sobre la mesa, extendiéndolo hacia Alejandro. Era una prueba de embarazo positiva. El silencio se volvió palpable y la expresión de Alejandro pasó de la curiosidad a la ira. ¿Estás bromeando?, dijo, con frialdad. No, Alejandro. Estoy embarazada. Es tu hijo, respondió Luisa, con la voz quebrada. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos destilando desprecio. No tienes idea de lo que estás diciendo. Esto no puede estar pasando, dijo, sacando un fajo de billetes de su cartera y arrojándolos sobre la mesa. Aquí tienes. Soluciona esto. No quiero saber nada más de ti ni de esto. Luisa se quedó paralizada, con lágrimas llenando sus ojos mientras veía el dinero esparcido sobre la mesa, símbolos de su abandono y negligencia. Alejandro se levantó sin decir una palabra más, dejando a Luisa sola en medio de la cafetería, con su mundo desmoronándose a su alrededor. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como un eco de desesperación en el corazón de Luisa. Ella sabía que a partir de ese momento, estaba sola en su lucha. Pero, a pesar del dolor y la traición, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por el pequeño ser que crecía dentro de ella. Con el corazón hecho pedazos, Luisa salió de la cafetería, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras caminaba hacia su apartamento. La frialdad de Alejandro y su rechazo la habían dejado atónita, pero mientras avanzaba, su mente comenzó a aclararse. Sabía que no podía depender de nadie más que de sí misma. Al llegar a su hogar, se sentó en su pequeña cama y abrazó su vientre, prometiéndose a sí misma que protegería y cuidaría a su bebé a toda costa. En los días siguientes, Luisa tomó decisiones cruciales para su futuro y el de su hijo. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería cercana, ajustando sus horarios de estudio para poder asistir a sus clases y trabajar. La vida se convirtió en una rutina agotadora de madrugadas y noches tardías, pero cada pequeño paso que daba la llenaba de una mezcla de cansancio y esperanza. Su fuerza interior y su determinación crecían con cada desafío que enfrentaba, mientras se preparaba para enfrentar el futuro con valentía y amor inquebrantable. Con el tiempo, Luisa encontró consuelo y apoyo en un grupo de madres solteras que se reunían en el centro comunitario local. Estas mujeres, cada una con su propia historia de lucha y superación, se convirtieron en su nueva familia. Compartían consejos, risas y lágrimas, creando un círculo de fuerza y solidaridad. A través de sus experiencias compartidas, Luisa aprendió a enfrentar los desafíos de la maternidad con una renovada sensación de esperanza y propósito. Mientras tanto, Luisa continuaba sus estudios con una determinación férrea. Se las arreglaba para completar sus tareas durante las breves pausas en el trabajo y las noches en vela después de acostar a su hijo. A pesar del agotamiento, su rendimiento académico no solo se mantenía, sino que mejoraba, sorprendiendo a sus profesores y compañeros.
Cada logro académico era un testimonio de su resiliencia, un paso más hacia un futuro brillante para ella y su hijo. Su espíritu indomable la impulsaba a seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Con el paso de los años, Luisa encontró en su comunidad un pilar fundamental para su vida y la de Mateo, su hijo. Las otras madres solteras y sus familias se convirtieron en una red de apoyo incondicional, ayudándose mutuamente en tiempos de necesidad. Celebraban juntos los pequeños y grandes logros, creando una atmósfera de amor y camaradería. Mateo creció rodeado de cariño y apoyo, aprendiendo los valores de la solidaridad y la empatía desde una edad temprana. En una de las reuniones comunitarias, Luisa fue invitada a compartir su historia. Con voz firme pero llena de emoción, relató su viaje de superación y la importancia del apoyo comunitario. Su testimonio inspiró a muchos y reforzó los lazos dentro del grupo. Fue en ese momento que Luisa se dio cuenta de cuánto había logrado y cómo su determinación había transformado no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. La comunidad se convirtió en su refugio, una verdadera familia que demostraba que, unidos, podían superar cualquier adversidad. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Luisa y Mateo se encontraron inesperadamente con Alejandro. Él estaba sentado en un banco, aparentemente absorto en sus pensamientos, con una expresión de cansancio en su rostro. Mateo, curioso, preguntó quién era ese hombre, ya que lo había notado mirándolos fijamente. Luisa, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones, le explicó a Mateo que ese hombre era su padre biológico, el mismo que los había abandonado años atrás. El encuentro reabrió viejas heridas, pero también planteó nuevas preguntas y oportunidades. Alejandro, ahora un hombre de negocios exitoso pero profundamente insatisfecho con su vida, se sintió conmovido al ver a Mateo, que ya era un adolescente lleno de vida y potencial. Decidió acercarse a ellos, no sin cierta reticencia por parte de Luisa. Los tres se sentaron a hablar, y aunque la conversación fue tensa y llena de reproches, también se convirtió en el primer paso hacia una posible reconciliación. Alejandro, confrontado por su pasado y las consecuencias de sus acciones, se dio cuenta de que tenía una segunda oportunidad para enmendar sus errores. A medida que los días pasaban, Alejandro empezó a buscar formas de reparar el daño que había causado. Intentó ganarse la confianza de Mateo, llevándolo a almorzar y mostrándole interés en sus actividades y sueños. Mateo, aunque inicialmente reacio, comenzó a abrirse lentamente, curioso por conocer a su padre y entender por qué los había abandonado. Este proceso no fue fácil, y cada encuentro estuvo cargado de preguntas difíciles y emociones intensas. Mientras tanto, Luisa observaba con cautela los intentos de Alejandro por acercarse a su hijo. Sabía que las heridas del pasado no se sanarían de la noche a la mañana, pero también reconocía que Mateo tenía derecho a conocer a su padre y formarse su propia opinión. Alejandro, por su parte, se enfrentó a una realidad que había ignorado durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que la riqueza y el éxito no podían reemplazar el vacío que sentía por haber perdido a su familia. Decidido a hacer las cosas bien, Alejandro comenzó a involucrarse en la vida de Mateo y en las actividades de la comunidad, buscando redimirse a través de acciones concretas y sinceras. El camino hacia la redención fue largo y lleno de desafíos para Alejandro. Aceptar la responsabilidad por sus acciones pasadas y buscar el perdón no fue tarea fácil. Sin embargo, su determinación de cambiar y ser un mejor padre y persona lo llevó a realizar gestos sinceros de arrepentimiento. Participaba activamente en las reuniones comunitarias, ayudaba en eventos y se ofrecía como voluntario en actividades que beneficiaban a las madres solteras y sus hijos. Poco a poco, la comunidad comenzó a ver en él a alguien que verdaderamente deseaba hacer una diferencia. Para Luisa, observar este cambio fue un torbellino de emociones. Aunque aún guardaba cicatrices del pasado, empezó a ver la genuinidad en los esfuerzos de Alejandro. Mateo, por su parte, comenzó a sentirse orgulloso de los cambios que veía en su padre. Alejandro, al mostrar constancia y compromiso, finalmente logró ganarse un lugar en la vida de su hijo. La relación entre ellos se fortaleció, construida sobre la base de la honestidad, el esfuerzo y el perdón.
A través de este proceso, Luisa y Mateo también encontraron una especie de paz, aprendiendo que la redención y el perdón pueden transformar incluso las heridas más profundas en caminos hacia un futuro más brillante. Inspirado por la fortaleza y generosidad de Luisa, Alejandro decidió extender su espíritu altruista más allá de la comunidad. Comenzó a utilizar sus recursos y conexiones para iniciar programas de becas y talleres de capacitación para jóvenes en situaciones vulnerables. Su objetivo era brindarles las oportunidades que él había desperdiciado y que Luisa había luchado tanto por proporcionar a Mateo. Alejandro se dedicó a estos proyectos con pasión, sabiendo que estaba creando un legado positivo y devolviendo algo significativo a la sociedad. Las iniciativas de Alejandro no solo beneficiaron a muchos jóvenes, sino que también reforzaron los lazos dentro de la comunidad. Luisa, viendo el impacto positivo de estos proyectos, comenzó a colaborar con Alejandro en la organización y ejecución de los eventos. Juntos, se convirtieron en un equipo formidable, trabajando incansablemente para mejorar la vida de aquellos a su alrededor. A través de su generosidad y compromiso, Alejandro demostró que la verdadera redención no solo se trata de enmendar el pasado, sino de construir un futuro mejor para todos. Esta nueva etapa de colaboración y altruismo unió a Luisa, Alejandro y Mateo en un propósito común, fortaleciendo aún más sus vínculos familiares y comunitarios. A medida que los proyectos comunitarios avanzaban, Luisa y Alejandro comenzaron a enfrentar juntos los traumas del pasado. Asistieron a sesiones de terapia familiar, donde pudieron expresar sus sentimientos y miedos de manera abierta y sincera. Mateo también participó, y a través de este proceso, pudo confrontar el dolor y la confusión que había sentido durante años. Estos momentos de vulnerabilidad y honestidad permitieron a la familia sanar y construir una relación más sólida y comprensiva. El camino hacia la recuperación fue largo y a veces doloroso, pero también lleno de momentos de crecimiento y conexión. Luisa y Alejandro aprendieron a apoyarse mutuamente, reconociendo que ambos habían cambiado y crecido desde aquel doloroso encuentro en la cafetería. Mateo, viendo el esfuerzo de sus padres por sanar y unirse, comenzó a sentirse más seguro y amado. La terapia no solo ayudó a cerrar viejas heridas, sino que también estableció una base de comunicación y empatía que fortaleció su relación familiar. Juntos, enfrentaron el pasado, lo superaron y se enfocaron en un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Con el tiempo, la familia de Luisa, Alejandro y Mateo encontró una nueva estabilidad y alegría en sus vidas. La comunidad, que había sido testigo de su transformación, se convirtió en su mayor apoyo y celebró sus éxitos como propios. Las iniciativas comunitarias de Alejandro y Luisa florecieron, brindando oportunidades y esperanza a innumerables jóvenes. Mateo, inspirado por el viaje de redención de su padre y la fuerza inquebrantable de su madre, decidió seguir una carrera en trabajo social, con la intención de ayudar a otros como su familia había sido ayudada. En una emotiva ceremonia de graduación, Mateo recibió su título universitario. Mientras daba su discurso, miró a su madre y a su padre, quienes lo observaban con orgullo y lágrimas en los ojos. Mateo habló sobre el poder del perdón, la importancia del apoyo comunitario y cómo la resiliencia de su madre y el arrepentimiento sincero de su padre le habían mostrado que siempre es posible cambiar y mejorar. La audiencia aplaudió de pie, no solo por los logros de Mateo, sino por la historia de amor, redención y superación que representaba su familia. Al final del discurso, Mateo se unió a sus padres en el escenario, abrazándolos con fuerza. En ese momento, Luisa, Alejandro y Mateo sintieron una profunda paz y satisfacción. Habían recorrido un camino lleno de desafíos y dolor, pero también de crecimiento y amor. La familia había encontrado su lugar en el mundo, unida y fortalecida por sus experiencias compartidas. Juntos, miraban hacia un futuro brillante, sabiendo que, sin importar lo que viniera, enfrentarían cualquier obstáculo con el mismo coraje y determinación que los había llevado hasta allí. La historia de Luisa, Alejandro y Mateo se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que creían en el poder del cambio y la redención.